Yes, of course. I'm going to start the class tonight. It's a pleasure to be with you. So I hope that you feel fine. I think that the weather is so hot. I'm so hot, but uh, we are going to start the class tonight. So we are going to talk about a topic that is called the third conditional. Last class we make a review about the first conditional and the second, but now we are going to deal with third conditional. Third conditional. Okay, listo chicos. Entonces, continuando con los condicionales, esta noche vamos a ver entonces el tercer condicional. Después de esto, entonces vamos a proceder a hacer el ejercicio. El ejercicio que les va a calificar la nota del primer parcial. Bueno, entonces, let's start. Here we go. Bueno, chicos, entonces, tercer condicional. Como ya habíamos visto, entonces tenemos el zero conditional, el first conditional, second, y esta vez el tercero. Bueno, entonces, este tipo de condicional, pues básicamente lo utilizamos para hablar de situaciones que ocurrieron previamente o que ocurrieron ya en el pasado, ¿sí? Y que se basan en una imaginación, es decir, algo que ocurrió en el pasado y cómo nos hubiera gustado que hubiese pasado, ¿sí? Vamos a ver entonces de qué se trata. En la primera imagen yo tengo, en inglés, if you had put yeast, the cake wouldn't have risen. Si hubieras puesto más levadura, el pastel habría subido. No le puso lo suficiente, el pastel se cocinó y no subió. Un hecho que quedó en el pasado que me hubiese gustado que hubiese sido diferente, pero no se pudo. En este caso, entonces, el resultado siempre va a estar en el pasado participio. Vamos, miremos el segundo ejemplo. Digo, if I had asked you, would you have helped me? Si te lo hubiera pedido, ¿me hubieras ayudado? Ese hecho ocurrió en el pasado, ¿sí? Pero ya no se puede hacer nada porque, pues obviamente estamos en el presente. Algo que le hubiese gustado y es que lo hubiese querido que le hubiera ayudado, pero ya hoy, pues ya es tiempo pasado. Entonces ahí ya no hay nada que hacer. En este condicional, entonces, ambas situaciones ocurrieron en el pasado. Bueno, entonces vamos a ver. Entonces, básicamente utilizamos este third conditional para hablar pues, de esas situaciones en el pasado que nunca sucedieron, que nos hubiese gustado que hubieran sucedido de otra forma, de alguna manera. O que de alguna forma, pues, como les decía, nos imagináramos, imaginaríamos, perdón, cómo nos hubiese gustado que ese hecho hubiese pasado, ¿sí? Entonces, miremos la otra imagen. If I had famous parents, I would have had an amazing life. Si hubiese tenido o si hubiera tenido unos padres famosos, habría tenido una vida increíble, obviamente. Pues, ¿quién no imagina? Si no, no con unos padres famosos y millonarios, la vida que hubiéramos tenido, ¿cierto? Pero como eso no ocurrió, bueno, también tenemos unos padres muy buenos, pero bueno, en fin. Listo. Entonces, miremos la otra. If you had helped me, I wouldn't have failed the exam. Si me hubieras ayudado, no hubiera suspendido el examen o no hubiera perdido el examen, ¿sí? No le ayudó, por eso lo perdió. Ambas situaciones se quedaron en el pasado. Una fue la situación real y la siguiente, la cláusula siguiente, es lo que a mí me hubiera gustado que hubiese pasado, ¿sí? Sí. O el resultado que yo Sí. hubiese querido que Sí, me no hubiese, importa. que me hubiese gustado. Bueno, también, Profe, qué pena, buenas noches. hola, buenas noches. Es que me acabé de conectar con Viviana Mesa y no ¿Cómo? entendí, es que me acabé de conectar con Viviana Mesa. Bueno, Ah, ok. y no entendí el de que decía had dos veces seguidas. Ah, bueno, ya vamos para allá. Cuando lleguemos a la parte de la construcción gramatical, les voy a explicar de qué se trata. Bueno, bueno, entonces están Viviana Mesa y Lina, ¿cierto? Sí, señor. Listo, para ponerles ahorita entonces la asistencia. Bueno, entonces tenemos que también lo utilizamos para expresar arrepentimiento. Uy, yo me arrepiento de no haber ido por allá como pasaron de bueno y yo no fui. Ya para qué me arrepiento si ese hecho ya ocurrió. Entonces ahí ya nada que hacer. Entonces miremos. If I'd worked harder, I'd have got a promotion. Si hubiera trabajado más, habría conseguido un ascenso. Pero no trabajó, se la dedicó, fue de chévere y ascendieron fue al otro. Ya nada que hacer. Entonces miremos. En el siguiente. If I had been careful, I wouldn't have cut myself. Si hubiera ido con cuidado o si hubiese tenido cuidado, no me habría cortado. Pues ya para qué. Ya para qué arrepentirse si ya se cortó. ¿Sí? Ya nada que hacer. Bueno. Entonces, ¿hasta ahí alguna pregunta, chicos? ¿Está claro hasta ahí?
Bueno, entonces, ¿quién me dice para qué utilizamos el third conditional? ¿Para qué situaciones utilizamos el tercer condicional? Para lo que pudo haber sido y no fue, profe. Exacto, palabras más, palabras menos, eso. Lo que pudo haber sido y no fue. Todos en algún momento, bueno, en algún momento nos arrepentimos de, ay, yo por qué no hice aquello, por qué tal cosa. Esa situación expresa muy real lo que acaba de decir Liliana Sánchez, lo que es en resumen el tercer condicional. Lo que pudo haber sido y no fue. Bueno, entonces eso básicamente es el resumen de esto. Bueno, ahora sí, pasemos entonces a la construcción gramatical. ¿Cuáles son las reglas gramaticales para construir el third conditional? Bueno, este es un poquito más complejo, entonces vamos a mirar de qué se trata. Para construir este third conditional necesitamos entonces tener en cuenta el participio pasado de los verbos. El participio pasado, bueno, entonces les voy a mostrar cuál es el participio pasado de los verbos. Por ejemplo, por favor, yo abro aquí entonces la página y ya les muestro, ¿sí? Para que tengamos en cuenta entonces cuál es ese participio pasado. Bueno. Listo, entonces, aquí tenemos la lista de verbos, que son verbos regulares e irregulares, ambos en participio pasado. Bueno, entonces tenemos que en la lista de verbos siempre vamos a tener 3 columnas. La primera columna es el verbo en infinitivo, es decir, no conjugado. En la segunda tenemos el verbo en pasado simple. Y en la tercera columna tenemos el verbo en pasado participio. Cuando habla de pasado participio es que ese verbo lo voy a usar para conjugar oraciones en pasado perfecto o en presente perfecto. También en futuro perfecto, ¿sí? Entonces, pasado participio siempre lo voy a utilizar con los tiempos perfectos. Bueno, entonces tener en cuenta eso. Bueno, ya les muestro de nuevo entonces la presentación. Entonces, hasta ahí está claro, chicos. Vamos a utilizar el pasado participio de esos verbos. Pasado participio. Bueno. También entonces vamos a utilizar los verbos modales. Would, could y might. Would, could y might. ¿Sí? Ambos verbos, pues también hoy vamos a utilizar para formar la segunda oración, que sería el resultado de lo que a mí me hubiese gustado que hubiese ocurrido. ¿Sí? Bueno, entonces con would, could y might. Would, hubiera. Could, podría. Might, este might yo lo utilizo como un poder, pero cuando yo voy a pedir como permiso. Permiso, para solicitar permiso. Entonces vamos a ver de qué se trata. Entonces por con would. Por ejemplo, if I had remembered it was your birthday, I would have bought you a present. Si hubiera recordado, si hubiese recordado que era tu cumpleaños, tu cumpleaños, te habría comprado un regalo. Habría. Ya no lo puedo hacer porque ya pasó. Entonces, en ese caso, por esa razón, el resultado es lo que a mí me hubiese gustado haber hecho, pero ya no lo puedo hacer. Con could. If I had sent my money, si hubiera sido ahorrado dinero, I could have gone on holiday. Me habría ido de vacaciones. Yo podría haber ido de vacaciones. Entonces, esta es una posibilidad. Could. Podría haber ido. Bueno, con might. If we had time, we might have gone to the beach. Si hubiese tenido tiempo, puede que hubiéramos ido a la playa. Es otra posibilidad. Bueno, en este caso. Bueno, chicos. Entonces, tenemos las dos cláusulas. Miremos. Siempre vamos a tener cláusulas. La primera cláusula con if es la cláusula condicional. Y la siguiente cláusula, que generalmente está con would, es la cláusula del resultado. Ahora podemos hacer una videollamada. Sí. Bueno, chicos. Bueno, Ya les me- recuerdo. En el chat hay unos enlaces para que por favor entren y diligencien estas encuestas, ¿sí? Es bien importante eso, para que por favor entren y diligencien las encuestas. Bueno, sigamos pues. Entonces tenemos dos cláusulas, una la condicional y otra que es la cláusula de resultado, que es lo que a mí me hubiese gustado que hubiese pasado. Bueno, entonces, finalmente, palabras más, palabras menos. Usos para expresar posibles resultados, situaciones que no ocurrieron en el pasado. Profe, yo escucho a alguien hablar más duro que a usted. ¿Cómo? Escucho a alguien hablar más duro que a usted. Bueno, voy a mirar, voy a cerrar los micrófonos. Ok. Ahora sí, listo. Entonces, dos situaciones. La primera,
entonces es que el resultado de la situación que me hubiera gustado que hubiese ocurrido en el pasado, ¿sí? Por ejemplo, if you had come earlier, si hubieses venido antes o más temprano, you would have had a better seat. Habrías tenido una mejor silla o un mejor asiento. Bueno, como eso ya no ocurrió, pues en este caso se describe como una situación que definitivamente se quedó en el pasado y ya no va a ocurrir. Bueno, y también para expresar arrepentimiento, cosas de que me arrepiento que definitivamente no hice o dejé de hacer. Bueno, que hice o dejé de hacerlo. If I had taken an umbrella, si hubiese tomado un paraguas o una sombrilla, I wouldn't have got wet, no me habría mojado. Me arrepiento de no haber cogido esa sombrilla. Pero bueno, ya qué más. Listo, chicos. Entonces, esto en resumen es el clear conditional. O como decía Liliana, lo que definitivamente ya no pasó. Y me hubiera gustado que hubiese ocurrido. Bueno, listo. Entonces vamos a ver cómo estructuro yo la oración. Entonces vamos a mirar. Teniendo en cuenta que vamos a utilizar el pasado participio del verbo, es por eso que debo tener a la mano esa lista. Porque yo sé pues que aprendérselos todos en un momentico pues es un poco difícil. Pero entonces pueden tener la lista para que la puedan consultar. Entonces tenemos, cuando vamos a hablar de la condición, en ese pasado, la condition, que es esta condition, siempre vamos a utilizar el auxiliar had. Siempre vamos a tener auxiliar had, más el pasado participio del verbo. Bueno, teniendo en cuenta esto, yo diría en esta oración, si nosotros habríamos cerrado la ventana ayer, coma, no habría hecho tanto frío. Bueno, ya no lo podemos remediar porque ocurrió ayer. Entonces vamos a construir esta oración. De acuerdo a lo que me dicen aquí, pues yo debo utilizar el auxiliar. Bueno, ¿cuál es el auxiliar en pasado? Entonces, had. Siempre voy a utilizar had en la oración o en la cláusula condicional. Siempre voy a utilizar had en la cláusula condicional. Bueno, yo aquí tengo el verbo. Seguidamente voy a poner el verbo principal con el cual pues yo voy a completar esa acción. Bueno, el verbo es close. Este es un verbo que es regular. Los verbos regulares, recuerden que todos terminan en ed. Entonces tengo el verbo closed, que es el verbo cerrar, ¿sí? Closed. Para formar el pasado de este verbo, pues simplemente agrego ed. Bueno, pero como este verbo termina en e, pues simplemente agrego de. Y de esta manera, pues entonces ya estoy conjugando el verbo en participio pasado. Verbo regular, todos terminan en e. If we had closed the window yesterday, si nosotros hubiésemos cerrado la ventana ayer, coma, aquí ya sigue el resultado o lo que a mí me hubiese gustado que hubiese pasado, que obviamente ya no pasó. Bueno, yo aquí tengo el verbo to be. Verbo to be. Este es el verbo que yo debo conjugar. Listo, ahora. El resultado de esa oración siempre va a ir acompañado con would. En este caso, would hace las veces de auxiliar. Entonces coloquemos a would. Would. Listo. Ahora sí. Este would siempre va a ir también acompañado de have. Entonces, esta es una regla. Siempre va a estar acompañado de esto. Would más have. Siempre va a ser así. ¿Sí? Bueno. Entonces recuerden, regla principal en la oración condicional, tener had como auxiliar. Y en la oración o cláusula de resultado, siempre voy a tener would have. Had, would have. Ahora agrego el participio pasado del verbo to be. Bueno, recuerden que el verbo to be, el pasado es was y were. Ese es el pasado, verbo to be, was y were. Ahora, el participio pasado es been. ¿Sí? Been. Ese sería el participio pasado. Bueno, como aquí en la estructura me dice que agregué participio pasado del verbo, bueno, entonces tengo que tenerle a la mano esa lista de verbos con los participios para poderlo agregar allí. Bueno, would have been. Would have been. Y ahora de esta manera, pues entonces yo ya construí la oración. ¿Sí? Bueno. Entonces ambos verbos en participio pasado, recuerden. Voy a colocarlos aquí con azul. ¿Sí? Verbo principal. Entonces, siempre vamos a tener had en la oración condicional y would have en la oración como resultado. I would have. Bueno, ojo,
también puedo encontrar los otros verbos modales, como cuáles, could have, ¿sí? Podríamos, para indicar una posibilidad, could have o might, ¿sí? Might. También para indicar otra posibilidad, might. Bueno, también lo pueden encontrar así. Pero bueno, en este caso casi siempre yo voy a encontrar es would. Deberíamos, a ver. Bueno, would. Bueno, chicos. Entonces, hasta allí, preguntas, dudas, quejas, sugerencias, reclamos. ¿Alguna pregunta hasta allí, chicos? ¿Qué es lo que dice entonces esa oración en español? Oh my God. Listo. La oración en español, ¿qué dice? Es muy sencillito, mira. Si nosotros habríamos cerrado la ventana ayer, coma, bueno, yo lo puedo traducir como lo que podría haber sido. Entonces, it would have been so cold here. ¿Sí? Bueno, no habría estado tan frío, estado. Entonces, ¿por qué participio? Porque si yo digo, estuve, estuvieron, estado. Ah, bueno, pasado participio porque es un tiempo perfecto. ¿Por qué sé yo que es perfecto? Porque está have, que hace las veces de auxiliar. Entonces, it would have been so cold here. Habría estado, bueno. Pero ojo, aquí hay algo bien importante. Volvemos y hagamos la traducción de la oración. Si nosotros hubiésemos cerrado la ventana ayer, habría estado muy frío aquí. O sea, sería el caso inverso. ¿Qué tendría yo que agregar aquí para que la oración quedase correcta? ¿Qué faltaría acá? ¿Quién me dice? Y se gana un punto. El did. Ojo, ¿quién me dice y se gana un punto No. adicional en el parcial? El did, profe, No, no. no. El no. El no. ¿Quién dijo no? ¿Quién lo María. dijo? Dijo primero una compañera y después lo dije yo. ¿Quién fue la compañera que lo dijo? Mariana. Mariana, profe, señor. Bueno, entonces es muy sencillito. Si tú dices, si nosotros hubiésemos cerrado la ventana ayer, no habría. Ah, entonces, would not have been so cold here. No habría estado tan frío ayer. ¿Sí? Pero como la dejaron abierta, por esa razón. Por eso sintieron era que no tanto me frío. sonaba la oración ahí, le pregunté qué era que decían, porque no me sonaba, o sea, sonaba como igual. Sí. Suena como igual, claro. Sí, porque, claro, tendría que haberla cerrado para que no hubiese hecho frío. Pero como la dejaron abierta, por esa razón hizo mucho frío. Pues. Entonces, ¿hasta ahí alguna pregunta, chicos? Todas las preguntas. Bueno, listo. Entonces, yo también voy a borrar esta parte de aquí. Voy a borrar esto. Ahora, yo también puedo hablar primero del resultado y luego de la condición. ¿Qué hago yo? Pues entonces simplemente pongo esto aquí, ¿sí? Pongo esto aquí. ¿Y qué hago en ese caso? Elimino la coma. Noten que en el primer ejemplo, la coma divide o separa ambas cláusulas. Voy a poner la coma bien grande. Listo, ahora sí, está bien grande la coma Y. Ahora, esa coma pues divide o separa ambas cláusulas, ¿sí? Bueno, ahora, voy a hablar del resultado, listo. Perdón, voy a hablar de la condición. Ya tengo el resultado ahora, voy a hablar de la condición. Listo, entonces, la condición, en este caso, como tengo el if, este if, que es el sí condicional, la función que va a tener allí es que va a separar ambas cláusulas. Voy a ponerle con este vértice. Bueno, ahí está. De ambas maneras yo puedo expresar la misma situación. No hubiésemos tenido tanto frío anoche si hubiésemos cerrado la ventana. Esa sería la traducción. Si hubiésemos cerrado la ventana, no habríamos tenido tanto frío. Bueno, esa es la otra traducción de la primera. Listo. Entonces, hasta allí todo claro. Bueno, hagamos la siguiente. Mobile es un teléfono móvil, ¿sí? O sea, un celular. Bueno, ¿qué pueden ustedes inferir en esta oración? ¿Qué pueden inferir en esta oración? ¿Quién me dice? ¿Qué pueden inferir allí? Si yo, un celular, yo, llamar, te. ¿Qué pueden inferir en esta oración?
Si yo Se hubiera tenido un teléfono, cargado. Bueno, o como el verbo es have, ese es el verbo principal. Ah, si yo hubiese tenido un teléfono, yo te hubiese llamado. ¿Sí? Esa sería la traducción Yo al fuera español. llamado. O sí, te hubiera llamado. Está bien. Listo. Ahora sí. Lina. Lina está por allí. Bueno, Lina. Aquí vamos a tener entonces el uso del had. Bueno, recuerda, entonces vamos a construir esta oración. Yo debo utilizar had como auxiliar. Had como auxiliar. Esa es la regla. Es lo que siempre dice la regla. De acuerdo pues a la estructura que yo tengo aquí, la regla dice que yo siempre voy a utilizar had. Bueno, ahora, ¿cuál es el pasado participio del verbo have? Ah, entonces es had. Had. ¿Sí? Bueno, allí tengo entonces el verbo en pasado participio. Voy a ponerlo en azul para diferenciarlo de el auxiliar. If I had a mobile, si yo hubiese tenido un teléfono, yo te hubiese llamado. Bueno, construyamos la otra. Resulta que para construir esta otra, ¿qué necesito? ¿Quién me dice? ¿Qué necesito de manera obligatoria? ¿Quién me dice? Un verbo. El wool, Ah, ya. Would, ajá. sí. I Would, would ¿qué use. más? El would have. Would have, sí, would have. I would have, ahora sí. Y el verbo, ¿cuál es el verbo en esta oración? El verbo es phone, que es el verbo telefonear o llamar. Que yo hubiese tenido. I have phone. Bueno, pero este es un verbo regular. Entonces, ¿qué debo agregarle yo para pasarlo en participio? ¿Qué le agrego? La de. La de. Sí, señor. That's right. That's very good. Le agrego la de. Bueno, entonces coloco I would have. Siempre voy a tener esto. Would have. Voy a tener had y would have en el resultado, ¿sí? Bueno, ahora, I would have phoned you. Phoned you, te hubiese llamado. Phoned you. Bueno, entonces noten que estos son verbos regulares. Por esa razón ambos terminan en ed. Voy a ponerlo ambos en azul. Y el resto de la oración pues queda igual. Bueno, listo. Entonces aquí tengo esta oración en tercer condicional. If I had a mobile, perdón, este yo no viene acá. I would have phoned you. Ah, yo te habría llamado. Te habría llamado. Pero como no lo tuvo, por esa razón no lo llamó. Ahora, cambiemos la situación. Primero voy a hablar del resultado y luego de la cláusula condicional. ¿Cómo quedaría? ¿Quién me dice? I would have phoned you Ajá. if I had a mobile. A mobile. Ok. Ah, bueno, mobile. 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 Recuerda que cuando hablas en inglés, siempre tienes que hablar muy pinchada, muy creída. Otra vez, pronúncialo otra vez. I would have phoned on you Ujú. if had a mobile. If I had a mobile. Ok, that's good. Thanks so much. Listo. Entonces, de ambas maneras, pues la oración va a tener el mismo significado, ¿sí? Bueno. Entonces, ¿hasta allí alguna duda, alguna pregunta? Profe, Sí, lo escucho. una pregunta, pero no sé. Hágale, cuénteme. ¿Cuál es la No sé pregunta, cómo. Fresco? No sé. En la primera oración usted decía ¿cómo es? En la respuesta que podíamos utilizar o podíamos conseguir, ¿cómo es? Would, had o ¿cuál otra? O, bueno, aquí están en la tablita, ¿sí? Would, could o might. Would, could, might. Bueno, entonces would es como para yo decir, ay, pues nosotros habríamos. Bueno, con could yo podría también decir o expresar una posibilidad. Ah, yo podría haber, ¿sí? Entonces, con estos verbos nosotros lo que expresamos es básicamente posibilidad. Bueno. Siempre vamos a ver, de manera general, would. No significa que, si ustedes ven could o might, no significa que es un error, ¿no? Porque también se usa para este tipo de condicional, ¿sí? Por esa razón. Verbos modales. Bueno. Listo. Profe. No sé si ya te quedó más claro, mister. Profe, pero entonces allí no varía el verbo. No. El verbo queda igual. No. O sea, el verbo principal
queda igual, no cambia.